Abrió el doble fondo del tablero. Fotos del 82 cerraron la denuncia. En el corazón polvoriento de un municipio en el estado de Oaxaca, donde el sol de justicia pareciera haberse retirado hacía décadas, se encontraba Marta. Sus manos, a pesar de su juventud, portaban la sabiduría de innumerables horas de trabajo con el metal y el aceite. No era una mujer de taconazos y vestidos elegantes, su mundo era el del taller mecánico a las afueras del pueblo, un espacio donde los olores a gasolina y grasa eran su perfume diario. El taller, un lugar modesto pero funcional, albergaba una colección de vehículos que contaban historias de generaciones, un bocho clásico, una Nissan Estaquitas que había visto mejores días y una imponente Chevy C10 que aún rugía con cierta dignidad. Marta, hija del antiguo dueño, había heredado no solo las herramientas y el conocimiento de su padre, sino también una reputación que para muchos era solo un eco del pasado, una sombra de la habilidad que la precedía. La promesa de este relato se forja en un momento de profunda injusticia, un instante donde la verdad se esconde tras el velo del prejuicio y la desestimación. Marta se encuentra en una encrucijada, enfrentando una acusación que amenaza con desmoronar el legado de su familia y su propio futuro. La prueba que se cierne sobre ella no es solo técnica, sino profundamente humana. Se trata de un motor, un corazón mecánico que ha dejado de latir, y la sospecha recae sobre ella, la mujer en un mundo de hombres. La carta, con su sello oficial y el número de motor especificado, yace sobre el banco de trabajo, un recordatorio tangible de la presión que la rodea. Las cámaras de circuito cerrado del municipio, testigos mudos de los eventos previos, guardan fragmentos de una verdad que aún no se ha desentrañado. La promesa es clara, resonando en el silencio del taller. Hoy se sabrá la verdad. Esta frase, cargada de determinación y una pizca de desesperación, es el faro que guiará a Marta a través de la oscuridad de la duda y el menosprecio. El taller de Marta, un refugio de metal y sueños, se extiende en las afueras de este municipio oaxaqueño, un lugar donde las tradiciones se aferran con fuerza y los cambios llegan con la lentitud de una siembra. Aquí, entre motores que esperan ser revividos y herramientas que parecen tener vida propia, Marta se erige como la heredera de un oficio noble, pero, para muchos, intrínsecamente masculino. Su linaje en la mecánica es innegable, marcado por las manos expertas de su padre, un hombre cuya habilidad era legendaria en la región. Sin embargo, su propia valía, su inteligencia y su tenacidad, a menudo se ven eclipsadas por su género. En un mundo donde se espera que las mujeres se dediquen a otras artes, Marta ha elegido el camino de la ingeniería automotriz, un sendero pavimentado con desafíos y, lamentablemente, con un constante escrutinio. Las miradas de incredulidad, las risas ahogadas cuando intenta explicar un diagnóstico complejo, las acusaciones veladas de incompetencia son el pan de cada día. El problema que se presenta ante Marta es de una magnitud considerable, un desafío que ha puesto en jaque a mecánicos con años de experiencia. Se trata de un motor específico, un corazón de acero que ha dejado de funcionar, y las circunstancias que rodean su falla son dudosas. La presión social es palpable. La comunidad, acostumbrada a la figura paterna de Marta, la ve con recelo. Su reputación, construida con sudor y dedicación, está en juego. Un contrato importante, uno que podría asegurar la estabilidad económica del taller y el sustento de su familia, pende de un hilo, amenazado por esta falla inexplicable. La sombra de la duda se cierne sobre ella, alimentada por aquellos que ven en su género una debilidad inherente, una justificación para su fracaso. La frustración inicial es un peso que se suma al desafío técnico, una carga emocional que amenaza con ahogarla antes de que pueda siquiera comenzar a buscar soluciones. El taller, que solía ser su santuario, ahora se siente como una jaula, sus paredes resonando con los ecos de la desconfianza. Marta se encuentra ante una máquina que se niega a cooperar, un motor que parece tener voluntad propia para permanecer inerte. La situación se ha vuelto un caldo de cultivo para el desprecio. Ante los ojos de muchos, su juventud y su género son pruebas suficientes de su incapacidad para comprender la complejidad de la falla. Las risas, antes disimuladas, ahora son abiertas, burlándose de sus intentos por descifrar el enigma mecánico. Le niegan el crédito, atribuyendo cualquier éxito pasado a la suerte o a la intervención indirecta de su padre. La acusan, sin pruebas tangibles, de negligencia, de haber descuidado el mantenimiento, de ser la causa directa de la avería. El riesgo que corre Marta va más allá de la mera reputación profesional. Está en juego el legado de su familia, el sustento de quienes dependen de ella y, sobre todo,
su propia fe en sí misma. El contrato, esa promesa de un futuro más estable, se desvanece como el humo en el viento ante la creciente ola de incredulidad y acusaciones. La primera pista, sutil como el susurro de un secreto, aparece en medio de la confusión. No es un descubrimiento grandioso, sino un detalle minúsculo, casi insignificante para ojos no entrenados. Podría ser una marca inusual en una pieza, un residuo extraño en el fondo de un recipiente, o una anomalía en el patrón de desgaste de un componente. Marta, con su aguda observación y su instinto desarrollado a través de años de práctica, lo capta. Este pequeño detalle, ignorado por los demás, se convierte en un hilo del que tirar, una hebra de esperanza en medio de la desesperación. Es la primera grieta en el muro de la incredulidad, el primer indicio de que la verdad podría estar oculta, no en la incompetencia, sino en algo mucho más deliberado. La presión social, sin embargo, no cede, al contrario, se intensifica, alimentada por la aparente lentitud de Marta para resolver un problema que, según ellos, debería ser evidente. Sin embargo, la persistencia de Marta no conoce límites. Ignorando las burlas y las acusaciones, se sumerge en la tarea con una determinación férrea. Pasa horas, días, noches en vela, desmantelando y examinando cada componente con una minuciosidad que roza la obsesión. Las herramientas se convierten en extensiones de sus manos, cada movimiento preciso y deliberado. Es en la profundidad de este escrutinio, en la quietud del taller invadido por la noche, cuando ocurre el primer gran descubrimiento. No es un hallazgo casual, sino el resultado de una búsqueda incansable. Podría ser un diario olvidado, escondido bajo una tabla suelta del banco de trabajo, cuyas páginas amarillentas revelan anotaciones crípticas de su padre. O tal vez un recibo antiguo, descolorido por el tiempo, detallando la compra de una pieza específica que no debería estar en ese motor, quizás un fragmento de grabación de una cámara de seguridad, recuperado con esfuerzo, que muestra un momento crucial y hasta ahora desconocido. O de manera más tangible, un número grabado a mano en una parte del motor, un número que no debería estar allí, un sello de autenticidad o quizás de falsificación. Este hallazgo concreto, este payoff tangible, cambia la perspectiva de Marta y de cualquiera que esté dispuesto a mirar. Es la primera pieza sólida del rompecabezas, un punto de inflexión que valida su esfuerzo y siembra la semilla de la duda sobre las acusaciones en su contra. Y entonces, la narrativa da un giro inesperado, una reviravolta que sacude los cimientos de la incredulidad. El secreto que se revela no es simple, sino complejo, tejido con hilos de engaño y ambición. Podría tratarse de una herencia oculta, un reconocimiento póstumo de la habilidad de su padre que alguien intentó suprimir. O quizás la exposición de un saboteador, alguien que, movido por la envidia o el interés propio, manipuló el motor para desacreditar a Marta y hacerse con el codiciado contrato. La tensión aumenta exponencialmente. Las piezas del rompecabezas se encajan, pero la imagen completa es más oscura y alarmante de lo que nadie había imaginado. Los murmullos de burla se transforman en silencios incómodos, y las miradas de desprecio se tiñen de una incipiente inquietud. La verdad, una vez desenterrada, comienza a ejercer su poder, pero la resolución final aún se encuentra a una distancia peligrosa, envuelta en las sombras de la conspiración. El motor, mudo hasta ahora, parece contener la clave de todo, un testigo silencioso de la verdad que Marta ha luchado por desvelar. El clímax llega, no con estruendo, sino con la fuerza innegable de la evidencia irrefutable. Marta, con una calma tensa, presenta su descubrimiento. El motor, que antes se mostraba recalcitrante y mudo, ahora cobra vida. Un rugido poderoso y constante llena el taller, una sinfonía de metal y potencia que desmiente todas las acusaciones. O quizás es un audio recuperado, una grabación que revela la verdad oculta, la confesión o la conversación que desenmascara al culpable. El número grabado en el motor, ese detalle que parecía insignificante, ahora encaja perfectamente con la evidencia encontrada en el diario o el recibo, confirmando una manipulación deliberada. Quien la humilló, el principal antagonista, queda paralizado por el shock, su rostro reflejando la derrota y la vergüenza. Las palabras de burla se le atascan en la garganta, incapaces de articularse ante la abrumadora demostración de habilidad y rectitud de Marta. En algunos casos, la contrición es evidente, un pedido de perdón, un reconocimiento tardío de su error. En otros, la recompensa llega de manera formal, la firma del contrato, un empleo ofrecido, la aceptación pública de su competencia,
un reconocimiento que valida su arduo trabajo y su integridad. La herida, abierta por la injusticia y el desprecio, comienza a cerrarse. El contrato, antes una promesa esquiva, se materializa en sus manos, un símbolo de su victoria. Si hubo un pago indebido o una deuda, se procede a la devolución, restaurando el equilibrio financiero y la honra del taller. En el ámbito familiar, la reconciliación se hace palpable, las dudas se disipan y el respeto reemplaza a la desconfianza. Marta, la mecánica subestimada, se ha ganado su lugar, no por derecho de herencia, sino por mérito propio, demostrando que la inteligencia y la perseverancia trascienden el género. Su historia se convierte en un faro de esperanza, un testimonio de que la justicia, aunque a veces lenta, prevalece. El honor, esa cualidad intangible pero invaluable, ha sido restaurado. Las cicatrices del pasado permanecen, recordatorios de la batalla librada, pero ahora son símbolos de fortaleza y resiliencia. En las afueras de ese municipio oaxaqueño, la vida del taller ha cambiado. Ya no es solo un lugar de reparaciones, sino un símbolo de superación. Marta, con la misma dedicación pero con una nueva confianza, atiende a sus clientes. El bocho clásico, ahora restaurado a su esplendor original, brilla bajo el sol, un testimonio de su destreza. La Chevy C10, con su motor rugiendo con renovada fuerza, patrulla las carreteras, llevando consigo la historia de su salvación. La presencia de Marta en el taller ya no es objeto de burla, sino de admiración. Los que antes la despreciaban ahora la buscan, reconociendo su habilidad y su integridad. El contrato firmado no solo trajo estabilidad económica, sino también el reconocimiento que tanto merecía. La puerta del taller, antes un umbral de duda, ahora se abre a un futuro de oportunidades. Marta ha regresado, no solo con la recompensa justa, sino con un legado de perseverancia y honor que inspira a todos en la comunidad. Su historia es un recordatorio poderoso de que la verdad siempre encuentra su camino, y que la dedicación y la inteligencia, cuando se unen, pueden superar cualquier obstáculo, incluso los más arraigados prejuicios. El legado que Marta porta no se limita a las herramientas y al conocimiento técnico heredado, se manifiesta también en la adversidad que ha debido sortear. Su padre, un hombre de pocas palabras pero de gran sabiduría práctica, le inculcó desde muy joven el valor de la observación minuciosa y la paciencia ante los enigmas mecánicos. No era suficiente con saber qué herramienta usar, sino comprender por qué una pieza fallaba, la historia detrás de su desgaste, la cadena de eventos que la llevaron al colapso. Esta filosofía de trabajo, sin embargo, a menudo chocaba con la impaciencia y el escepticismo de quienes la rodeaban. Se burlaban de su meticulosidad, tildándola de excesiva, de perder el tiempo en detalles irrelevantes. Para ellos, la mecánica era un asunto de fuerza y rapidez, no de análisis profundo. La acusación de que su lentitud se debía a una supuesta falta de habilidad, a su género, era un estigma que pesaba sobre ella, amplificado por la presión de mantener vivo el negocio familiar. La verdadera herencia, Marta comenzó a comprender, no eran solo las habilidades, sino la capacidad de resistir y de probar que la profundidad del conocimiento a menudo se esconde en los detalles que otros descartan. Profundizando en la naturaleza de la desestimación que Marta sufre, es crucial entender cómo se manifiesta en la esfera social del municipio. No se trata solo de un comentario casual o una risa aislada. Es un patrón de comportamiento arraigado que cuestiona su autoridad y su competencia intrínsecas. Cuando se enfrentó al motor averiado, la reacción inicial de muchos no fue de preocupación por la máquina o el contrato, sino de una especie de regocijo silencioso, una confirmación de sus prejuicios. Ya lo sabíamos, parecía decir su mirada colectiva. Una mujer no puede manejar esto. Esta creencia limitante, transmitida de generación en generación en algunos círculos, actuaba como un muro invisible, impidiéndoles ver más allá de su propio sesgo. La prueba que se le presentó no era solo un desafío técnico, sino una prueba de fuego para su credibilidad. La carta oficial, con su lenguaje formal y su requerimiento urgente, se convirtió en un símbolo de la autoridad que se le negaba, un documento que exigía una respuesta que solo un experto podía dar, y muchos dudaban que ella lo fuera. Sin embargo, la inteligencia de Marta no se limita a la comprensión de los mecanismos. Su agudeza se extiende a la lectura de las intenciones humanas, a la percepción de las dinámicas de poder que operan en su entorno. Fue esta perspicacia la que le permitió notar las inconsistencias que otros pasaban por alto, no solo en el motor, sino en el comportamiento de quienes la rodeaban. La primera pista que descubrió no fue un hallazgo fortuito, sino la consecuencia de una observación dirigida,
impulsada por la sospecha de que algo más estaba en juego. Mientras examinaba el motor, sus ojos se detuvieron en una marca sutil, un rasguño casi invisible en la carcasa de una pieza interna, un detalle que, bajo el escrutinio normal, pasaría desapercibido. Este rasguño, sin embargo, no se correspondía con el tipo de desgaste que ocurriría en el funcionamiento normal del motor. Contemplando este detalle, uno podría preguntarse, ¿cómo llegó esa marca allí? ¿Fue un accidente o un acto deliberado? Esta pregunta, aparentemente menor, abrió una nueva línea de investigación, una que la llevó a cuestionar no solo la falla mecánica, sino la integridad de quienes la acusaban. La investigación de Marta la llevó a un descubrimiento más profundo, una revelación que trascendía la mera reparación. El recibo antiguo que encontró en la guantera del vehículo no era solo un comprobante de una compra pasada, era la clave para entender una historia oculta. Detallaba la adquisición de una pieza específica, una que, según los registros oficiales y las declaraciones de los involucrados, nunca se había reemplazado. Este hallazgo, por sí solo, era significativo, pero lo que verdaderamente cambió el rumbo fue la fecha del recibo y la firma que lo acompañaba. La fecha precedía a la propiedad del vehículo por parte de su padre, y la firma pertenecía a alguien que, según todos, no tenía relación alguna con el taller. Este documento, desenterrado de entre los restos de papeles olvidados, actuaba como un testigo silencioso, apuntando hacia una verdad que había sido deliberadamente enterrada. La pregunta que ahora resonaba era: ¿por qué alguien intentaría ocultar la historia de esta reparación y qué implicaciones tenía para el presente? La cámara de seguridad, ese ojo electrónico que todo lo ve, se convirtió en la siguiente pieza del rompecabezas. La recuperación de las grabaciones no fue sencilla. Implicó lidiar con sistemas obsoletos y, en algunos casos, con la aparente desaparición de ciertos archivos cruciales. Sin embargo, la tenacidad de Marta dio frutos. Un frame específico, un instante congelado en el tiempo, capturó un momento de actividad inusual cerca del vehículo. No era una imagen nítida, pero era suficiente para revelar la presencia de una figura conocida, alguien que había estado entre los que más vociferaban contra ella. La acción capturada, aunque sutil, sugería una manipulación, un acto furtivo realizado bajo el manto de la oscuridad. Este fragmento visual, combinado con el recibo y la marca en el motor, comenzó a pintar un cuadro de sabotaje deliberado, una conspiración orquestada para desacreditarla y, presumiblemente, obtener algún beneficio personal. La tensión en el ambiente del taller se hizo casi insoportable, el aire cargado de la inminencia de la revelación. La verdad desenterrada se revela ahora en toda su complejidad, tejiendo una red de consecuencias que van más allá de la simple falla mecánica. El secreto que Marta ha desentrañado no es solo la manipulación de un motor, sino la orquestación de una campaña de desprestigio orquestada para eliminarla del panorama competitivo. El contrato, que representaba una oportunidad vital para el taller, se convierte en el epicentro de esta intriga. Se descubre que el verdadero beneficiario de su caída sería un competidor local, un individuo con conexiones influyentes en el municipio, quien había planeado hacerse con el contrato y, de paso, absorber el modesto negocio de Marta. La evidencia recopilada, el diario con anotaciones crípticas de su padre sobre presiones similares en el pasado, el recibo de una pieza que nunca debió ser instalada, la grabación de la cámara de seguridad que muestra al competidor merodeando el taller en horas inusuales, y el número grabado en el motor que coincide con el de su propio vehículo, pinta un cuadro sombrío de ambición desmedida y deshonestidad. La tensión aumenta, no solo por la inminencia de la confrontación, sino por la profunda decepción de ver cómo la avaricia puede corromper las relaciones y la confianza en una comunidad. Además, la investigación de Marta desvela una capa más profunda del engaño. El sabotaje no fue un acto espontáneo, sino el resultado de una planificación meticulosa. El padre de Marta, en sus últimas anotaciones, hacía referencia a manos oscuras que intentaban interferir en su trabajo, a sugerencias de vender el taller a bajo precio. Ahora, Marta comprende que esas sugerencias eran amenazas veladas y que el competidor, lejos de ser un rival justo, había estado operando en las sombras durante años, esperando la oportunidad para eliminar a la competencia. El contrato en cuestión era la culminación de esta estrategia, el premio que justificaría sus acciones. La grabación de la cámara de seguridad, analizada con mayor detenimiento, revela no solo la presencia del competidor, sino también la de un empleado descontento del propio taller,
alguien a quien él había manipulado con promesas de un futuro mejor si le ayudaba a deshacerse de Marta. Este descubrimiento añade una dimensión de traición personal al conflicto, haciendo que la batalla de Marta sea no solo contra un rival externo, sino también contra la deslealtad interna. Por otro lado, el análisis de las anotaciones del diario del padre de Marta revela un patrón recurrente de sabotaje y desestimación que se remonta a décadas atrás. El competidor actual, o al menos su familia, parece haber estado involucrado en intentos similares para minar la reputación del taller familiar de Marta en el pasado. Las anotaciones describen incidentes que, aunque menos graves, comparten una similitud inquietante con la situación actual. Piezas misteriosamente dañadas, diagnósticos erróneos atribuidos al taller, clientes disuadidos de confiar en su servicio. Esto sugiere que la competencia desleal no es un fenómeno nuevo, sino una táctica empleada por generaciones. Marta se da cuenta de que su lucha no es solo por su propio futuro, sino por la preservación de un legado familiar que ha sido blanco de ataques durante mucho tiempo. La verdad que emerge no es solo la de un incidente aislado, sino la de una enemistad antigua, un conflicto latente que ahora ha llegado a su punto álgido. Consecuentemente, la revelación de esta prolongada enemistad añade una urgencia emocional a la situación. Marta no solo está defendiendo su presente y su futuro, sino que está luchando para honrar la memoria y el esfuerzo de su padre, quien aparentemente enfrentó presiones similares, y quizás no logró superar la adversidad con la misma determinación. El número grabado en el motor, que inicialmente parecía una simple marca de autenticación o falsificación, adquiere un nuevo significado. Podría ser una marca dejada intencionadamente por el competidor, una firma silenciosa de su participación en el sabotaje, o incluso una referencia a un número de identificación de su propio vehículo, utilizado para confundir o incriminar. Esta capa de complejidad añade una dimensión de intriga a la resolución, sugiriendo que el sabotaje fue un acto calculado para desviar la atención y sembrar la duda sobre la inocencia de Marta. La verdad, al ser desvelada, se presenta no como un simple error mecánico, sino como un acto deliberado de malevolencia. Por otra parte, el papel del empleado descontento, ahora expuesto por las grabaciones, introduce un elemento de traición personal. Su confesión, obtenida tras la confrontación con la evidencia, revela la profundidad de su resentimiento y la magnitud de la manipulación a la que fue sometido. Había sido persuadido de que Marta era una amenaza para su propio futuro en el taller y que su colaboración con el competidor era la única forma de asegurar su propia posición. Este giro de la trama subraya cómo la ambición y el miedo pueden corromper las relaciones interpersonales, llevando a actos de deslealtad que tienen consecuencias devastadoras. Marta, al confrontar esta verdad, debe lidiar no solo con la injusticia externa, sino también con la herida de la traición proveniente de alguien en quien, en cierta medida, había depositado su confianza. La resolución de este conflicto interno será tan crucial como la demostración de su habilidad mecánica. Sin embargo, la verdadera magnitud del secreto reside en la forma en que el competidor planeaba utilizar el contrato una vez obtenido. No se trataba solo de ampliar su propio negocio, sino de desmantelar el taller de Marta y vender sus activos, incluyendo la valiosa colección de vehículos clásicos, a coleccionistas extranjeros, obteniendo así un beneficio económico considerable. El diario del padre de Marta contenía referencias veladas a piezas únicas y mercados ocultos, lo que ahora Marta comprende como pistas sobre la verdadera intención de su rival. El competidor no solo buscaba eliminar una competencia local, sino explotar el patrimonio de la familia de Marta para su propio enriquecimiento personal, vendiendo fragmentos de la historia automotriz mexicana a un mercado que, en su opinión, los apreciaría más. La lucha de Marta se transforma así en una batalla por la preservación del legado cultural y familiar, un acto de resistencia contra la depredación y la desvalorización de la historia local. La demostración irrefutable de la habilidad de Marta se manifiesta en un clímax que trasciende la mera reparación de un motor. No es solo el rugido de la máquina lo que silencia a sus detractores, sino la claridad y la precisión de su explicación sobre la manipulación. El número grabado en el bloque del motor, antes un enigma, ahora se revela como un código de identificación interno del vehículo del competidor, una marca dejada deliberadamente para incriminar a Marta en un futuro hipotético. Marta detalla cómo, utilizando herramientas especializadas y un conocimiento íntimo de las tolerancias mecánicas, el sabotaje se ejecutó de manera que pareciera un fallo natural, pero que, al ser analizado con la perspectiva correcta,
dejaba al descubierto la mano humana detrás de la avería. La grabación de la cámara de seguridad, reproducida en una pantalla improvisada en el taller, muestra al competidor, bajo el velo de la noche, realizando ajustes sutiles en el compartimento del motor, actuando con la agilidad de quien conoce cada recoveco de la máquina. Además, la intervención del empleado descontento, cuya participación se confirma a través de un análisis forense de las comunicaciones interceptadas y su propia confesión, añade una capa de complejidad a la demostración. Marta expone cómo el empleado, bajo la promesa de un ascenso y un pago considerable, facilitó el acceso al taller y proporcionó información crucial sobre los puntos débiles del motor y los horarios de Marta. La confesión, grabada y presentada, detalla cómo se introdujo una sustancia no corrosiva pero altamente disruptiva en el sistema de lubricación, diseñada para causar un desgaste acelerado en componentes específicos bajo ciertas condiciones de operación. Esto explica la falla aparentemente inexplicable que había desconcertado a tantos. Ahora, consideren cómo esta revelación impacta en su percepción de la lealtad y la confianza. Por otro lado, el diario del padre de Marta, que antes parecía un compendio de notas técnicas y reflexiones personales, se transforma en un documento probatorio clave. Marta señala pasajes específicos donde su padre documenta incidentes similares, describiendo patrones de desgaste inusuales y la presencia de extraños merodeando el taller. La comparación de las fechas y las descripciones detalladas en el diario con los hallazgos actuales demuestra que las tácticas del competidor no eran nuevas, sino una estrategia recurrente empleada a lo largo de los años. Esto no solo valida la sospecha de Marta, sino que también revela la profunda y prolongada enemistad que ha enfrentado su familia. La evidencia se acumula, formando un mosaico irrefutable que desmantela por completo la narrativa de negligencia de Marta. En contraste con la aparente simplicidad de un motor averiado, la complejidad del engaño puesto en marcha es asombrosa. Marta explica cómo la elección de la sustancia disruptiva y el método de su introducción fueron calculados para ser indetectables por los métodos de diagnóstico convencionales, requiriendo un análisis exhaustivo y un conocimiento especializado para ser identificados. Esto subraya la astucia del competidor, pero también la profundidad de la dedicación y la inteligencia de Marta al desentrañar el misterio. El rugido del motor, ahora afinado a la perfección, no es solo un sonido de funcionamiento, sino un himno a la verdad y la justicia, un testimonio de que la habilidad y la perseverancia pueden prevalecer sobre la malicia y la manipulación. La demostración se completa con la firma del contrato, un documento que valida no solo su competencia, sino también su derecho a continuar el legado de su padre. La resolución del conflicto, la esperada justicia poética, se manifiesta en una serie de acciones que restauran el equilibrio y validan la integridad de Marta. Más allá de la firma del contrato, que representa la recompensa tangible por su esfuerzo y habilidad, se produce una profunda reconciliación en el ámbito familiar. Las dudas sembradas por la campaña de desprestigio se disipan como la neblina matutina ante el sol de la verdad. Los murmullos de incredulidad se transforman en expresiones de respeto y admiración. La familia de Marta, inicialmente dividida por la presión externa y las dudas internas, se une en un reconocimiento unánime de su fortaleza y su valía. El legado de su padre, que pendía de un hilo ante la amenaza de la competencia desleal, queda ahora sólidamente afianzado, no solo por la continuidad del negocio, sino por la demostración de que la habilidad y la ética trascienden el género y la tradición. La herida, esa profunda fisura abierta por la injusticia y la traición, comienza un proceso de sanación, no mediante el olvido, sino a través de la aceptación y la comprensión de las lecciones aprendidas. El reconocimiento público, que antes parecía inalcanzable, se materializa de formas inesperadas. Los habitantes del municipio, testigos de la evolución del conflicto, comienzan a ver a Marta con nuevos ojos. La mujer que una vez fue objeto de burlas y menosprecio, se convierte en un símbolo de resiliencia y coraje. Los clientes que antes dudaban, ahora acuden al taller con renovada confianza, no solo por la calidad de su trabajo, sino por la firmeza de su carácter. El contrato, si bien representa un avance económico significativo, es solo una faceta de la recompensa. La verdadera ganancia reside en la restauración de su reputación y en la validación de su vocación. La figura del competidor, expuesto en su deshonestidad, sufre un descrédito público que lo margina de futuras oportunidades. La justicia poética se completa cuando aquellos que intentaron hundirla se ven obligados a reconocer su superioridad,
no solo en habilidad técnica, sino en integridad moral. La devolución del dinero, en caso de haber existido algún pago indebido o un intento de soborno, se convierte en un acto simbólico de restauración del orden. Este gesto, realizado con la misma precisión y determinación con la que Marta realiza sus reparaciones mecánicas, sella el fin de la contienda. No se trata solo de una transacción financiera, sino de una declaración de principios. La honestidad y la rectitud son innegociables. Este acto, observado por la comunidad, refuerza la imagen de Marta como una mujer de palabra y de principios firmes, alguien en quien se puede confiar. La transparencia en sus acciones, incluso en el manejo de las consecuencias negativas, se convierte en una de sus mayores fortalezas, un activo que trasciende el valor económico del contrato. Además, la resolución del conflicto no implica la erradicación completa de las cicatrices del pasado. Marta, si bien victoriosa, lleva consigo el peso de la experiencia. Las noches de desvelo, la presión constante y la amargura de la desconfianza han dejado una marca imborrable. Sin embargo, estas cicatrices no son signos de debilidad, sino testimonios de su fortaleza. Han forjado en ella una resiliencia inquebrantable y una comprensión más profunda de la naturaleza humana, tanto en su capacidad para la bondad como para la malicia. La experiencia le ha enseñado que la verdadera victoria no reside solo en la resolución del conflicto inmediato, sino en la capacidad de aprender de él y de utilizar esas lecciones para construir un futuro más sólido y justo. La firma del contrato, por lo tanto, es solo el principio de una nueva etapa. Representa la oportunidad de expandir el taller, de invertir en nuevas herramientas y tecnologías, de quizás incluso contratar a jóvenes aprendices que puedan heredar su pasión y su ética de trabajo. Pero, sobre todo, representa la validación de su sueño y la confirmación de que su elección de vida, a pesar de los obstáculos, fue la correcta. El mensaje que Marta transmite, a través de sus acciones y su ejemplo, es uno de esperanza y superación. Demuestra que las barreras impuestas por la sociedad pueden ser derribadas con inteligencia, perseverancia y una fe inquebrantable en uno mismo. Su historia se convierte en un relato inspirador, un recordatorio de que la justicia, aunque a veces esquiva, eventualmente prevalece para aquellos que se atreven a luchar por ella. El legado de Marta, entonces, no se limita a la mecánica automotriz, trasciende ese ámbito para convertirse en un símbolo de empoderamiento. Su victoria no es solo personal, sino colectiva, resonando en todos aquellos que han enfrentado circunstancias similares de desestimación y prejuicio. La historia del motor reparado y el contrato asegurado se convierte en una leyenda local, un cuento que se narra en las plazas y en los caminos, inspirando a futuras generaciones a perseguir sus pasiones sin importar las barreras que se les presenten. Su nombre se asocia no solo con la habilidad técnica, sino con la integridad, la valentía y la tenacidad, valores que definen su carácter y aseguran la perdurabilidad de su influencia. El epílogo se despliega no como un final abrupto, sino como una ventana a la nueva realidad de Marta, una que ha sido forjada en el crisol de la adversidad y la superación. La escena que se presenta es simple, pero cargada de significado. Marta, con las manos aún marcadas por la grasa pero ahora limpias, supervisa la instalación de un nuevo equipo de diagnóstico en el taller. Ya no es solo un espacio de reparación, se ha transformado en un centro de excelencia, reconocido por su competencia y honestidad. La Nissan Estaquitas, antes maltrecha, ahora luce impecable, lista para entregar a un nuevo cliente que, irónicamente, es uno de aquellos que antes la menospreciaban. La expresión en su rostro no es de triunfo ostentoso, sino de una serenidad ganada a pulso, la tranquilidad de quien ha enfrentado sus mayores miedos y ha salido victoriosa. Este breve vistazo a su vida posterior a la resolución del conflicto principal subraya el cambio duradero que ha experimentado, tanto en su entorno como en su percepción personal. Ahora, reflexionemos sobre cómo esta transformación se manifiesta en la dinámica comunitaria. El municipio, antes escéptico, ha aprendido una lección valiosa sobre el prejuicio y la verdadera competencia. Los comentarios que antes se dirigían a Marta con burla, ahora se pronuncian con respeto, incluso con admiración. Los padres de familia, al ver el éxito de Marta, comienzan a considerar la mecánica como una opción viable para sus hijas, rompiendo barreras generacionales y culturales. La ferretería local, que antes le negaba crédito o le ofrecía las piezas de menor calidad, ahora la atiende con diligencia, reconociendo su importancia económica para el pueblo. La plaza principal, que solía ser escenario de miradas de desprecio, ahora la ve pasar con sonrisas y saludos cordiales. Este cambio de percepción no fue inmediato,
sino el resultado de una demostración constante de habilidad, integridad y perseverancia. Además, la influencia de Marta trasciende los límites del taller y se extiende a la esfera de la justicia y la equidad. Su caso se ha convertido en un referente, un ejemplo que se cita en conversaciones informales y en reuniones del ayuntamiento, para ilustrar la importancia de juzgar por méritos y no por apariencias. El reconocimiento público que recibió, especialmente la firma del contrato que antes se le negaba, ha servido como catalizador para que otras mujeres en el municipio consideren emprender en campos tradicionalmente dominados por hombres. La historia de cómo desenmascaró al competidor deshonesto y defendió el legado de su padre se ha convertido en una narrativa inspiradora, un cuento de advertencia contra la avaricia y el engaño, y un himno a la tenacidad femenina. Por otra parte, consideremos las implicaciones a largo plazo para el taller. La inversión en nuevo equipo de diagnóstico, mencionada en la escena inicial, no es solo una mejora técnica, es una declaración de intenciones. Simboliza la visión de Marta de un futuro donde la innovación y la tradición se entrelazan. Ya no está simplemente manteniendo vivos los vehículos del pasado, sino preparándose para los desafíos del futuro. La llegada de aprendices, aquellos jóvenes que ahora la ven como un modelo a seguir, asegura la continuidad de su legado, pero con una perspectiva renovada, una que integra la ética de trabajo de su padre con las nuevas tecnologías y una visión más inclusiva del oficio. En este contexto, la historia de Marta se convierte en un testimonio de la resiliencia del espíritu humano y de la capacidad de transformar la adversidad en oportunidad. Su viaje, desde ser subestimada y ridiculizada hasta convertirse en un pilar de su comunidad, ofrece un mensaje poderoso de esperanza. Demuestra que la verdad, aunque a veces oculta bajo capas de engaño y prejuicio, siempre encuentra un camino para salir a la luz, y que la justicia, cuando se persigue con valentía y determinación, puede prevalecer. La escena final, con Marta supervisando con serenidad, encapsula esta transformación, mostrando no solo el éxito externo, sino la profunda paz interior que acompaña a la superación personal y la restauración del honor. Finalmente, la historia de Marta, al ser compartida, busca inspirar a otros. No se trata solo de contar un relato emocionante, sino de sembrar una semilla de cambio. Al ver cómo ella superó los obstáculos, los espectadores son invitados a reflexionar sobre sus propias luchas y a encontrar la fuerza para enfrentarlas. El epílogo sirve como un recordatorio de que cada desafío, por insuperable que parezca, puede ser una oportunidad para el crecimiento y la transformación. La vida después de la tormenta, como Marta ha demostrado, puede ser un paisaje de serenidad, reconocimiento y un legado duradero, construido sobre los cimientos de la integridad y la perseverancia. Si esta historia te ha conmovido y te ha inspirado, te invitamos a apoyarnos. Tu like y suscripción no solo nos ayudan a seguir contando relatos como este, sino que también amplifican el mensaje de esperanza y superación que Marta representa. Cada gesto de apoyo es un paso más para honrar su lucha y para inspirar a otros a encontrar su propia voz y su propio camino hacia la justicia y el reconocimiento. Únete a nuestra comunidad y sé parte de esta cadena de historias que transforman. Al tejer los hilos de esta travesía, la resonancia de los eventos cobra una nueva dimensión. Hemos sido testigos de cómo la fuerza de una voluntad inquebrantable puede desmantelar las estructuras de la duda y el prejuicio, revelando la solidez de un carácter forjado en la adversidad. Las pruebas enfrentadas, lejos de ser meros obstáculos, se han transformado en los cinceles que esculpen una identidad resiliente, demostrando que la verdadera maestría no reside únicamente en la habilidad técnica, sino en la capacidad de navegar las complejidades humanas con astucia y entereza. La resonancia de cada descubrimiento, cada ápice de verdad desvelada, ha contribuido a un tapiz más amplio, donde las hebras del pasado y el presente se entrelazan de manera inextricable. En virtud de estas comprensiones, el camino hacia la resolución final se vislumbra con una claridad nacida de la experiencia compartida. La percepción de lo que constituye la justicia y el merecimiento se ha expandido, trascendiendo las expectativas iniciales para abrazar una noción más profunda de equidad y reconocimiento. Lo que comenzó como un desafío mecánico se ha metamorfoseado en una exploración de la integridad, la perseverancia y el valor intrínseco del conocimiento frente a la desinformación y la envidia. La forma en que los elementos previamente dispersos convergen ahora sugiere no solo la culminación de un conflicto, sino la germinación de un nuevo entendimiento, un cambio de paradigma gestado en el corazón de la comunidad.
Reflexionando sobre este recorrido hasta ahora, es palpable cómo las lecciones aprendidas se sedimentan, formando una base sólida para lo que está por venir. La comprensión de que la verdad, como un motor bien afinado, requiere atención meticulosa y un conocimiento profundo para revelar su potencia, se ha solidificado. Las implicaciones de cada decisión tomada, cada obstáculo superado, han contribuido a un efecto acumulativo, similar a cómo cada pieza de un mecanismo complejo trabaja en armonía para lograr un propósito mayor. La narrativa se acerca a su punto culminante, no con la simple resolución de un enigma, sino con la profunda constatación del impacto transformador que la verdad y la rectitud pueden tener en el tejido mismo de una comunidad. Al aproximarnos a la reflexión final, la atmósfera se carga de una anticipación serena. Hemos transitado por senderos de duda y desestimación para llegar a un lugar donde la luz de la evidencia disipa las sombras. La convergencia de los hilos argumentales sugiere que las verdaderas recompensas no siempre son materiales, sino que residen en la restauración del honor, la validación del esfuerzo y la consolidación de un legado. La travesía ha sido una demostración de que la maestría, en cualquier disciplina, es inseparable de la integridad, y que la perseverancia es el combustible que impulsa el avance, incluso cuando el camino parece intransitable. En este preciso instante, donde la historia de Marta alcanza su resonancia más profunda, la verdadera práctica comienza. No se trata de repetir los pasos del pasado, sino de internalizar las lecciones aprendidas y aplicarlas en el presente. La valentía de Marta, su dedicación a desentrañar la verdad y su firmeza ante la adversidad, son invitaciones silenciosas a cada uno de nosotros. Nos recuerda que cada desafío, por desalentador que parezca, es una oportunidad para reafirmar nuestros principios y para demostrar nuestro verdadero potencial. La sabiduría adquirida a través de su experiencia no es un conocimiento estático, sino un llamado a la acción constante, a la vigilancia perpetua de nuestra propia integridad y a la defensa de la justicia en nuestras esferas de influencia. La historia de Marta no termina aquí. Vive en cada uno de nosotros que elegimos creer en la fuerza de la verdad y en la capacidad del espíritu humano para superar cualquier obstáculo.